La historia de Noé es una de las más conocidas y veneradas de la Biblia. Durante siglos se nos ha presentado como un hombre justo y recto, elegido por Dios para salvar a la humanidad y a los animales del gran diluvio. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta imagen inmaculada fuera solo una parte de la historia? ¿Y si el Noé que conocemos tuviera un lado oscuro que rara vez se menciona? Hoy nos sumergiremos en las aguas turbias de esta narrativa para descubrir una verdad incómoda que podría cambiar tu perspectiva sobre este icónico personaje bíblico. Comencemos por el episodio más controvertido, la embriaguez de Noé. Después de sobrevivir al diluvio y plantar una viña, Noé se emborracha con el fruto de su trabajo. Este acto, aparentemente inocente, desencadena una serie de eventos que revelan aspectos inquietantes de su carácter y de la dinámica familiar que lo rodeaba. ¿Por qué Noé, un hombre supuestamente justo, cae en la embriaguez? Algunos estudiosos sugieren que podría haber sido una respuesta al trauma de haber presenciado la destrucción del mundo. Otros argumentan que simplemente no conocía los efectos del vino. Sin embargo, estas explicaciones parecen insuficientes para justificar las acciones de alguien descrito como perfecto en sus generaciones. La verdadera controversia surge cuando Cam, uno de los hijos de Noé, lo encuentra desnudo en su tienda. La reacción de Noé al despertar y enterarse de lo sucedido es sorprendentemente severa. Maldice no a Cam directamente, sino a Canaán, el hijo de Cam. Esta maldición, que condena a Canaán a ser siervo de siervos, ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar la esclavitud y el racismo. ¿Cómo podemos reconciliar esta acción con la imagen de un hombre justo y misericordioso? ¿Es este el comportamiento que esperaríamos de alguien elegido por Dios para salvar a la humanidad? Estas preguntas nos obligan a reconsiderar nuestra percepción de Noé y el mensaje moral que su historia pretende transmitir. Además, la decisión de maldecir a Canaán por las acciones de su padre plantea serias cuestiones éticas. ¿Es justo castigar a un hijo por los pecados del padre? Esta noción de culpa heredada contradice muchos principios morales modernos y nos hace cuestionar la sabiduría y justicia de Noé. Otro aspecto inquietante de la historia de Noé es la aparente falta de compasión por aquellos que perecieron en el diluvio. La narrativa bíblica no menciona ningún intento de Noé por advertir o salvar a otros más allá de su familia inmediata. ¿Cómo pudo un hombre justo permanecer en silencio mientras el mundo entero era condenado a la destrucción? Esta aparente indiferencia hacia el sufrimiento de los demás contrasta fuertemente con la imagen de un héroe moral. ¿Podría ser que Noé estuviera más preocupado por su propia supervivencia que por el bienestar de la humanidad en general? Esta interpretación arroja una luz diferente sobre sus acciones y motivaciones. La construcción del arca misma plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo pudo Noé, con tecnología limitada, construir una embarcación capaz de albergar a todas las especies animales? Algunos han sugerido que el relato del diluvio podría ser una alegoría o una exageración de un evento local. Sin embargo, esta interpretación desafía la literalidad con la que muchos ven las Escrituras. El episodio de la embriaguez de Noé también nos lleva a cuestionar su papel como líder y figura paterna. ¿Cómo pudo un hombre responsable de repoblar la tierra caer en un comportamiento tan irresponsable? Este incidente sugiere que incluso los héroes bíblicos tenían fallos significativos, una realidad que a menudo se pasa por alto en las interpretaciones tradicionales. La maldición de Canaán ha tenido repercusiones duraderas en la historia humana. A lo largo de los siglos se ha utilizado para justificar la opresión de diversos grupos étnicos. ¿Cómo podemos reconciliar esta herencia problemática con la idea de Noé como un modelo moral? ¿Es posible separar las acciones del personaje de las interpretaciones posteriores de su historia? Es importante señalar que estas preguntas no pretenden desacreditar completamente la figura de Noé o negar cualquier aspecto positivo de su historia. Más bien, nos invitan a una lectura más crítica y matizada de los textos bíblicos. Reconocer la complejidad y las contradicciones en estas narrativas puede enriquecer nuestra comprensión y promover un diálogo más profundo sobre ética y moralidad. La historia de Noé también plantea preguntas sobre el concepto de justicia divina. ¿Era necesario destruir a toda la humanidad, incluidos niños inocentes y animales,
para purgar el mal del mundo? Esta visión de un Dios dispuesto a aniquilar su creación contrasta fuertemente con la imagen de un ser amoroso y misericordioso que se presenta en otras partes de la Biblia. Además, la elección de Noé como el único hombre justo en toda la tierra parece arbitraria. ¿Realmente no había nadie más digno de ser salvado? Esta exclusividad en la salvación plantea cuestiones incómodas sobre el favoritismo divino y la naturaleza de la justicia. El relato del diluvio también presenta desafíos científicos significativos. La idea de un diluvio global que cubriera incluso las montañas más altas contradice nuestro entendimiento actual de la geología y la física. Algunos estudiosos han propuesto que el diluvio podría haber sido un evento local, posiblemente relacionado con el aumento del nivel del Mar Negro. Sin embargo, esta interpretación requiere una reevaluación significativa de cómo entendemos la narrativa bíblica. La historia de Noé nos obliga a enfrentar preguntas difíciles sobre la naturaleza de la moralidad, la justicia y la fe. ¿Podemos aceptar acciones que hoy consideraríamos moralmente cuestionables solo porque provienen de una figura bíblica? ¿O debemos aplicar nuestros estándares éticos modernos incluso a estas antiguas narrativas? Es crucial reconocer que nuestras interpretaciones de estas historias están inevitablemente influenciadas por nuestro contexto cultural y temporal. Lo que pudo haber sido visto como justo o heroico en el antiguo Oriente Medio puede no alinearse con nuestros valores contemporáneos. Esta discrepancia nos invita a un diálogo continuo sobre cómo interpretar y aplicar las enseñanzas bíblicas en el mundo moderno. La complejidad del carácter de Noé nos recuerda que incluso las figuras más veneradas de la historia sagrada eran humanas, con todas sus imperfecciones y contradicciones. Esta realidad puede ser incómoda para aquellos que buscan héroes perfectos, pero también puede ser liberadora. Nos permite ver estas historias no como simples cuentos morales, sino como reflexiones profundas sobre la condición humana. Al final, la historia de Noé nos desafía a pensar críticamente sobre nuestras creencias y tradiciones. Nos invita a cuestionar, a debatir y a buscar una comprensión más profunda de los textos que han dado forma a nuestra cultura y moralidad. En lugar de aceptar ciegamente las interpretaciones tradicionales, podemos participar en un diálogo activo con estas narrativas, explorando sus complejidades y contradicciones. Este enfoque más matizado no disminuye necesariamente el valor o la importancia de estas historias, por el contrario, puede enriquecerlas, revelando capas de significado que pueden haber sido pasadas por alto en lecturas más superficiales. Al reconocer tanto las virtudes como los defectos de figuras como Noé, podemos obtener una comprensión más completa y humana de nuestra herencia espiritual y cultural. En conclusión, la historia de Noé, con todas sus complejidades y contradicciones, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre temas fundamentales de ética, justicia y fe. Nos recuerda que incluso las narrativas más sagradas merecen un examen crítico y que el verdadero crecimiento espiritual a menudo proviene de enfrentar las verdades incómodas que encontramos en nuestras tradiciones más queridas. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Noé fue realmente un héroe o sus acciones merecen una reevaluación crítica? ¿Cómo reconcilias los aspectos problemáticos de su historia con su estatus como figura bíblica importante? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿He pasado por alto algún aspecto importante de la historia de Noé? Si crees que me equivoqué en algo o tienes una perspectiva diferente, házmelo saber. Tu aporte es valioso para enriquecer esta discusión. Finalmente, ¿cómo crees que deberíamos abordar las historias bíblicas que contienen elementos moralmente cuestionables según los estándares modernos? ¿Deberíamos interpretarlas literalmente o buscar significados más profundos y alegóricos? Comparte tus pensamientos y continuemos este fascinante debate.